padre desaparecido de la dictadura cívico-militar argentina, y mi identidad fue cambiada por una cuestión de protección. No fui criado por apropiadores, como son muchos de los casos que hay en Argentina. Gracias a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, yo logré recuperar mi identidad en un juicio que llevamos a cabo en Argentina. Dicen que la memoria o recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Yo les quería compartir un poco cuál es mi memoria, cuáles son mis recuerdos, qué es pasar por el corazón desde mi óptica, y después al final, entre todas y todos, podemos ver las diferentes ópticas. Yo a los 20 años, yo hasta los 20 años estaba en una familia, no sabía mi nombre, mi apellido verdadero, no sabía quién eran mis padres, y a partir de una muestra fotográfica a la cual fui, encontré una fotografía a la cual yo me parecía mucho a una persona que estaba en esa fotografía. El que estaba haciendo la muestra de fotografía, que se llamaba el fotógrafo Lavrov, que murió hace unos años, se da cuenta del parecido físico y me dice: mire, yo hice esta foto, que te cuente la historia. Yo recuerdo que solo podía decir sí o no, o salir corriendo, porque no tenía las herramientas. Sabía que estaba pasando algo, pero no entendía bien qué es lo que estaba sucediendo yo frente a esa fotografía. Y me dice: mira, aquí está era la vuelta a la democracia en Argentina, una foto sacada en el año 1973, donde estaba el presidente Cámpora, que había vuelto a la democracia después de 18 años de dictaduras militares en Argentina. Estaba el presidente de Chile, Salvador Allende, estaba el presidente de Cuba, Dorothy Cos, y estaba una persona que yo me parecía mucho, y me empezó a contar la historia de esta fotografía. Claramente me contó toda la historia de Cuba, me contó toda la historia de Chile, me contó toda la historia. No quería saber, no es que no quería saberlo, pero realmente lo que quería saber era el nombre de esa persona. Y cuando llegó a esta persona, fue la primera vez que yo escuché el nombre de mi papá, y me dice: este es Miguel Ángel Moser, era el presidente de la Juventud, y me empieza a contar. Y yo ese día, como les decía al principio, decidí no salir corriendo, sino meterme en esa fotografía, saber qué estaba pasando, qué me estaba pasando a mí en relación a eso. Recuerdo que llegué a casa, no conté nada de lo que me había sucedido ese día. Al otro día no fui mi primer año de universidad, tenía 20 años, y volví, y él me dijo: vuelve el otro día que te voy a regalar esta fotografía que veo que te gustó mucho. Y allí descubrí que él en realidad se había ido a abuelas de Plaza de Mayo y les dijo: miren, he encontrado un chico que se parece mucho a Miguel Ángel Moser, me parece que es el hijo. Entonces al otro día me esperaron allí las abuelas de Plaza de Mayo, con su sabiduría y su eterna paciencia, muy despacio, no así rápido como vamos ahora contando esto. Dijeron: hola, ¿qué tal? Pusieron unos mates, empezamos a charlar, nos abrazamos, y también lloramos mucho. Y porque era saber la verdad, o recordar, o reconstruir esta memoria personal o colectiva, muchas veces es doloroso, pero algo que aprendí es que ese proceso de meterme en la historia, no salir corriendo, y identificarme y saber quién era yo y quién eran esas personas, me hizo reencontrarme con un nuevo Martín, ¿no? Así fue que también descubrí que en los campos de concentración, que fueron más de 600 en Argentina, se habían puesto maternidades clandestinas y que se habían robado más de 500 bebés. Que había habido más de 30.000 desaparecidos, que había habido miles y miles de exiliados. Hace un momento escuchaba el tema de los desplazamientos internos, los desplazamientos externos. Nosotros le decíamos exilio interno o exilio externo, ¿no? Eso es el gobierno de Hitler. Esto fue la dictadura cívico-militar que empezó el 24 de marzo de 1976 en Argentina. El 24 de marzo de 1976 se dio un golpe de estado cívico-militar en Argentina que provocó estas cifras y estos datos que les estoy dando.
una de las primeras preguntas que yo me hice era por qué se había dado un golpe de Estado, ¿no? Y después también descubrí que ese golpe se habían dado anteriormente en Chile, el 11 de septiembre del 73, también se dio en Uruguay, también se dio en Brasil, también se dio en Paraguay, con Stroessner, también se dio en Bolivia, en Perú, y así en muchos lugares del Cono Sur. Todos habían sido dados por militares entrenados en las escuelas de las Américas, donde la CIA a través de Kissinger había formado a muchos de estos militares, y también había formado a muchos de los ministros de Economía que formaron parte de estos gobiernos en lo que se llamó las escuelas de las Américas y en el Congreso de Washington, de alguna forma, que empezó en esos años. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué estas dictaduras militares? ¿Por qué estos golpes de Estado? ¿Por qué el robo de bebés? ¿Por qué desaparecer personas? ¿Por qué desplazar a personas? Y la respuesta la conseguí colectivamente por mis compañeras y compañeros de mi hijos. Había sido el mecanismo que habían tenido para implementar un plan económico neoliberal en la cual necesitaban instaurar el terror, silenciar a una sociedad, y nosotros éramos las víctimas, digo los niños, ¿no? Nosotros en ese momento tenían 3 años, ¿saben? No tomábamos decisiones de lo que estaba sucediendo en el país, pero sí fuimos unas víctimas para ellos colaterales, para mí víctimas principales. Nosotros siempre nos gusta poner donde ellos dicen secuestro, donde ellos dicen tortura. Nosotros cada uno de todo este proceso lo hemos llegado, por suerte en Argentina, a juicios, producto de mucha lucha y, como les contaba antes, en plena dictadura nacen las madres de Plaza de Mayo en 1977, en 1978, las abuelas de Plaza de Mayo. Luego llega la democracia, se empiezan a hacer los talleres Cortázar, que eran unos talleres en los cuales muchos jóvenes iban a participar en estos talleres dados por Joan Manuel Serrat, que lo apoyó muchísimo, por Silvio Rodríguez, León Gieco. Ellos mismos son los padrinos de hijos. Yo no formé parte de esos talleres porque yo me enteré con 20 años recién de mi historia, pero sí conozco muchas compañeras y compañeros de hijos. Hijos son unas siglas que significa hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Y fue nuestra manera, en el año 95, de organizarnos. Habíamos sufrido esto entre muchas y muchos y nos encontramos. Recién veía cómo hacían los gráficos que estaban y cómo los interpretaban. Recuerdo que en los talleres Cortázar las actividades que se realizaban y se llevaban a cabo eran muy parecidas. En términos personales, a mí llegar a hijos, llegar a los organismos de derechos humanos, llegar a madres, a abuelas de Plaza de Mayo, no solo que me logró configurar mi identidad nueva, yo pienso que la identidad es una reconfiguración que hacemos constantemente, día a día, año a año, durante toda nuestra vida, ¿no? Más allá del espacio físico en el cual pisemos o se puede recurrir, que también nos reconforma como parte de nuestra identidad, pero a mí me sirvió mucho el poder reunirme y juntarme con otras y otros que habían pasado circunstancias parecidas a las que uno. Yo veía los gráficos, veía que la cara de cada uno de ustedes, cómo iban entendiendo cada uno lo que otra u otro iba diciendo, a lo mejor nunca se habían visto o nunca habían reinterpretado un gráfico desarrollado por ustedes. Y me hizo recordar ese momento en el cual tiene que ver con esta identidad colectiva que logro ver en vosotras y en vosotros, y que nosotros, en términos, nos ayudó mucho reunirnos en un espacio, estar juntos en lo que fue Hijos en Argentina. Hijos también existe en Colombia, existe en Chile, existe en Uruguay, existe en México, y también en Europa, está en Madrid, en Barcelona. El exilio republicano español tiene ya 80 años, el año que viene lo celebramos 80 años, es decir que es mucho tiempo, ¿no? El contexto era que en 1939, ya lo sabéis, los republicanos españoles, muchos de ellos, tuvieron que salir a Francia para refugiarse allí. Fueron como 500.000 que pasaron a Francia entre el 28 de enero de 1939 al 13 de febrero. Es decir,
un arriado muy importante, y son pues 500.000 que llegaron así. El problema de los republicanos es que al llegar a Francia pensaban que estaban en un país hermano, república, como la República Española, y al fin y al cabo los recibieron mal porque los echaron, los mandaron en los campos de concentración. He traído aquí fotos, pero bueno, no sé si será posible. No, pero es igual, porque si no se va a interrumpir todo eso. Pero si después se necesita, pues hay fotos. Ese ha sido pues el trauma de nuestros padres. Yo he nacido en Francia después de la retirada, lo que llamamos nosotros la retirada del exilio republicano español. Y claro, yo no he sufrido lo que han sufrido mis padres, ni lo que estáis pasando vosotros. No es porque yo después he vivido en Francia, la escuela francesa me ha atendido perfectamente, como a todos los niños que iban a la escuela. He recibido una educación, me he situado en Francia como todos los hijos de republicanos españoles que hemos nacido allí. Un poco diferentes son los niños que pasaron con sus padres en aquel momento. Ellos sí que vivieron ese trauma del exilio. Pero nosotros, yo lo digo siempre, nosotros no hemos sufrido, nosotros llevamos las llagas de nuestros padres. Y por eso siempre seguimos pues trabajando en el tema de la memoria y recuperando la memoria de los republicanos españoles. Porque claro, durante muchos años la memoria se perdió, la historia de los republicanos españoles se fue enterrada, solo había la historia oficial, que era la historia del franquismo, y después llegamos la segunda generación, pues la mía, que empezamos pues a sacar toda esta historia y hacer que pues se rehabilite y se recupere la historia de nuestros padres. Esa es la postura en la que estoy yo. Y claro, pues hay en Francia actualmente, a pesar de los 80 años que han pasado, muchas asociaciones de recuperación de la memoria histórica. Y una de ellas, en la que estoy yo, que he sido ya presidente, se llama Fils et Filles de Républicains Espagnols et Enfants de l'Exode, hijos e hijas de republicanos españoles y niños del éxodo, porque no queremos tampoco quedarnos entre nosotros en el plan de decir únicamente los republicanos españoles. Estamos abiertos también a lo que es el exilio de los otros. Me parece una solidaridad necesaria, ¿no? Sobre todo para gente como nosotros que somos hijos de exiliados. Yo creo que de momento lo he dicho lo poco que había que decir, después lo podemos profundizar o completar mucho más, y ya lo he dicho, si queréis hay alguna foto de los campos de concentración que hubo del lado de Perpiñán, donde yo vivo, por allí, es decir, después del Pertús, el departamento que se llama los Pirineos Orientales, en donde llegaron los 500.000 refugiados y los pusieron en los campos, directamente en los campos de concentración. Exactamente no, hubo dos fases. La primera fase es hacer entrar, porque se cerró la frontera cuando llegaron los refugiados, se cerró la frontera. Y las autoridades la abrieron el 28 únicamente a los civiles, las madres, los niños, las personas mayores y los heridos, y los metieron en los trenes y los mandaron en todos los departamentos del centro de Francia. Y allí pues los encerraron en lugares donde podían encerrarlos, en espacios de colonias de niños, en castillos en ruinas, en todos los locales donde podían acudir a esa gente, los metían y los encerraban allá. Y en la segunda fase, es a partir del 5 de febrero, entonces pasaron únicamente los hombres, les quitaron las armas y a ellos se les mandaba directamente a los campos de concentración que se formaron en la zona litoral del departamento. Argelès, Saint-Cyprien, Le Marcaret, y ahí los metieron. Hasta que después salieron, y eso lo podemos explicar un poco más si es oportuno, y bueno, ya está. Hasta que
pensaron los republicanos que al terminar la guerra, los aliados que habían vencido el fascismo les ayudarían a volver a España y a restablecer la república. Desde luego no es lo que ocurrió, porque los aliados están casi, podríamos decir, más a favor de Franco que no de los republicanos españoles. Yo creo que las diferencias de hacer memoria en Argentina y del exilio republicano son muy diferentes a las nuestras, pues porque a nosotros nos toca hacerla ahora en caliente, ¿no? Claro. Y digamos que eso es, digamos que aunque se haya firmado la paz o un acuerdo con las FARC, no estamos todavía seguros para hacer memoria. Y ese es el camino que a mí me ha tocado. Yo soy hija de un sindicalista del Valle del Cauca. Él era profesor de matemáticas y desde que yo tengo memoria, yo soy la hija mayor, somos 3 hermanas y desde que yo tengo memoria mi papá siempre me llevaba a las marchas. Eso no lo veía yo tan claro como lo veo hoy, que ahí, digamos, siembra en mí una especie de haz algo con esta historia, ¿no? Porque, digamos, yo empiezo a verla desde que tengo memoria. Entonces él me lleva a las marchas del 1 de mayo, me acuerdo, para mí es un ritual ir al 1 de mayo. Y después pues fui creciendo al lado de él y él no permanecía mucho en la casa, pero cuando estaba eran momentos de calidad, ¿no? De entre un padre y una hija. No era una persona que se la pasaba ni viendo el celular, en ese momento no había muchos celulares tampoco, pero sí tenía, o él viendo el televisor, sino que era con nosotras. Y eso hizo también que, digamos, a él hicieron varios atentados. Hubo un presidente del sindicato, eso era en el sindicato del municipio de Yumbo, pero también a nivel nacional en FECODE y FENALTRAS. Y a esta persona que había sido el presidente del sindicato antes que él, lo asesinaron. Yo no lo recuerdo mucho, pero él siempre estuvo en nuestro hogar. Danilo se llamaba. Entonces Danilo para mí era como un tío más, ¿no? Y así. Después él le hacen 3 intentos de asesinato muy fuertes y el último fue en el 96, donde yo estaba en el colegio y cuando llego él me llama y me dice que me cuenta a mí para que yo tranquilice a mi mamá, porque yo tenía 15 años. Y entonces me dice, estoy yendo al hospital, me dispararon, pero todo va a salir bien. En ese momento en realidad no sabía que iba a salir bien y fue muy cerca. Entonces después de eso él decide que sí iba a tomar la opción de irse al exilio. Había dicho que no muchas veces. Amnistía Internacional le dijo tienes que salir. Él no lo había querido hacer y en ese momento lo aceptó y se fue a Suecia en agosto. Y nosotras nos quedamos y yo pensé, bueno, descansaba, ¿no? Pensaba ahora por lo menos no importa que nosotros nos quedemos aquí. Pero después vino, Amnistía arregló todo y nos fuimos también toda la familia y nosotros llegamos el 8 de octubre del 96 a Suecia y yo recuerdo todo muy bien. Recuerdo cuando lo vimos, digamos, eso de reencuentro que tú decías con tu mamá también, digamos, se puede parecer a lo que yo viví, de verlo después de 3 meses. Y durante los año y medio que estuvo con nosotros en el exilio fue, digamos, es el momento en que yo más tuve a mi papá haciendo pan en la casa, aprendiendo sueco, regresando al mediodía. No era este sindicalista que nunca estaba, pero a la vez no era feliz. Y él se metía a ver los periódicos y asesinaban a sus amigos. Él estaba el número 1 en una lista negra de los paramilitares en el Valle y ya ahí habían matado el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces a él eso le daba muy duro y una vez sí me dijo, yo me siento como un traidor, ¿no? De estar afuera. Y él se regresa y él nos dice que se va a regresar y se regresó y fue asesinado. Y después, digamos que en eso empiezo yo a hacer la memoria. Yo pienso que esta partecita individual, digamos, empiezo como un ejercicio individual muy difícil porque no tengo hijos, una organización, digamos, a la que yo pueda llegar y porque la historia es muy fuerte y durante mucho tiempo todavía no hay, esos son paramilitares, ¿no?
Entonces ustedes saben que no es tan fácil, hay gente que todavía no quiere hablar y yo estoy en Suecia, yo ni siquiera pude, yo recuperé los restos unos años después. Y cuando regreso y lo hago, entonces inicio más trabajo de memoria y empiezo a tratar de contactar a la gente que yo recordaba que iba a mi casa, que me imaginaba era la gente a la que más le tenía confianza. Entonces empiezo con estas personas y estas personas me van llevando a otras personas para hacer memoria justamente. Pero ha sido un ejercicio de memoria, digamos, desde la marginalidad en todos los sentidos, porque estoy en Suecia dentro de mi misma familia porque soy la única interesada en hacerlo. Mis hermanas, aunque lo han querido mucho, digamos, ellas están más concentradas en construir una vida en Suecia, y en ese sentido las envidio mucho porque yo me siento un poco como de aquí, allá, y estoy como en un lado y en el otro. Estoy metida en la política sueca y me toca estar enterada de eso, pero también estoy totalmente metida en la política colombiana, a ver qué pasa allá. Entonces estoy como en esos dos lados, mientras que ellas pueden concentrarse en una cosa. Entonces estoy en la marginalidad en mi propia familia. Mi mamá no quiere hablar tampoco mucho del tema, me dio ya la entrevista, pero ya no quiere saber más. Y además, digamos, al tiempo que he regresado y cada vez que el último viaje de research, de investigación, lo hice el año pasado, en agosto, y se me ha quedado mucha gente por fuera, o alguna gente por fuera, que no puede entrevistar, porque uno, ya no sabemos dónde están, otros han tomado otra vía, ¿no? Algunos están en un exilio, he ido al exilio en Canadá, por ejemplo, también, pero lo he hecho completamente sola. Entonces es la marginalidad en la familia de estar después en el exilio, pero también cuando estoy en Colombia veo que nadie más lo está haciendo, y cuando me encuentro con los hijos de otros sindicalistas, digamos, de amigos de él, ellos tampoco están haciendo, y a veces es como, qué raro que esté escribiendo, ¿para qué? ¿No? O sea, como... Pero es importante, yo pienso que, digamos, y a través de su historia, de recoger la parte individual, he entendido y comprendido mucho más qué significó el sindicalismo en el Valle del Cauca, cuáles fueron los métodos, cómo se organizaban, cuáles eran sus reivindicaciones, sus luchas. He recuperado agendas, actas, ese tipo de cosas. Se ha vuelto un proyecto que se ha engrandecido cada vez más. Y yo no lo veo ya tanto como una cosa individual, sino que yo soy antropóloga, y a través, digamos, de esa historia se cuenta la historia de toda una comunidad, ¿no? Y he también empezado a pensar que la memoria no es solamente para no repetir, para evitar que se repitan este tipo de genocidios. Contra el sindicalismo fue un genocidio, tenemos más de 3.000 líderes sindicales asesinados, y nadie hace nada ni dice nada, no hay un museo para ellos tampoco. Son 12 capítulos, y ya estoy en el capítulo 5, que son los años 70 en Cali, digamos, en su juventud, así lo he dividido. Entonces empiezo a mirar los capítulos, o sea, la historia de mi misma ciudad en esa época, y lo construyo, ¿no? Como ser humano, no solamente como sindicalista. Y entonces cogido una frase para iniciar el libro, que es en realidad de Sudáfrica, se llama Donato Matera, y me pareció muy bien. La traduje, dice: ido, enterrado, cubierto por el polvo de la derrota, o así creyeron los que conquistaron. Pero no hay nada que pueda ocultársele a la mente, nada que la memoria no pueda alcanzar o tocar o traer de vuelta. Hijo en Barcelona tenemos compañeros colombianos, brasileros, uruguayos, paraguayos, nos dicen la ONU porque tenemos gente lamentablemente de muchos lugares, y siempre decíamos que en qué idioma soñábamos, no en qué idioma teníamos las asambleas, o en qué idioma hacíamos nuestras investigaciones, o en qué idioma, sino en qué soñábamos. Y a partir de ahí, de saber en qué soñábamos, que tiene que ver con qué esperamos, qué buscamos, qué queremos construir personalmente y colectivamente, podía ser una guía. Y un sueño que recuerdo mucho era que, y esto charlándolo también con una compañera, yo como metodología, como herramienta que encontré fue, yo me imaginé que tengo dos árboles. Yo estoy radicado actualmente en Barcelona, milito políticamente aquí, hemos ganado una elección, estamos en la alcaldía de Barcelona, y yo lo que pensábamos con esta compañera, decíamos: tengo dos árboles. Un árbol está en Argentina, hay que regarlo,
hay que cuidarlo, pasa invierno, pasa otoño, pasa primavera, pasa, depende de lo agrotóxico y cómo va el planeta y el clima, a veces cambia eso, pero más o menos da unos frutos, ¿no? Y según como yo lo cuidara, y vos lo alimentara, me daba unos frutos ese árbol ahí. El problema era que si yo quería coger ese árbol y traerlo aquí, plantarlo aquí, y quería que ese árbol que tenía una historia, unas raíces, unas hojas, un clima al que estaba acostumbrado, acá verán que yo durante muchos años me preguntaba por qué el arbolito de Navidad tiene nieve, si yo tengo 40 grados de calor en diciembre, ¿no? Y lo entendí cuando llegué aquí, ¿no? Y dije, vale, es parte de la conquista también, cultural. Pero digo, la solución fue plantar otro árbol, dejar ese árbol en el lugar de origen, en el lugar donde yo nací, regarlo, alimentarlo. A veces hay años que da muchos frutos, otros años dan menos frutos, y plantar otro árbol aquí. Esa fue como la solución, ¿no? Y este árbol aquí me da, este árbol me da frutos en catalán, me da frutos en el idioma que tengo que hablar para hacer la universidad aquí. Bueno, en mi hijo que nació aquí, entonces es otra el recurso, ¿no? Y un recurso y herramienta que también utilizamos casi todas las compañeras y compañeros y que veo que lo terminamos haciendo tarde o temprano, es esa meta de investigación familiar, esa meta de investigación sobre nuestros padres, sobre la historia de militancia o personal. Yo recuerdo que esa investigación que hice hace 25, que empecé, no se acaba, no tiene, yo también le hice 19 capítulos, yo voy por el 50 creo. Porque van apareciendo, como decía Juan, nuevas herramientas o nuevas personas que tú no sabías que le conocían y te cuentan una nueva anécdota, ¿no? A mí me pasaba que cuando preguntaba sobre mi padre, depende de cómo me posicionaba yo en esa pregunta, obtenía una respuesta. Hay veces que me decían, no, tu papá era perfecto, era negro, no se equivocaba bien, no se equivocaba nunca, hablaba, no te imaginas cómo hablaba, las masas. Y yo digo, si yo quiero saber si cuando quedaba una porción de pizza, ¿se la comía o la dejaba? ¿Se quedaba pedo? No sé, antes subía escenario, vomitaba, y cuando vomitaba se tapaba o le manchaba algo. ¿Le daba permiso a compañeras para compartir arriba o no? De mis compañeras de militancia, no sé. Son preguntas que a veces tienen una parte que tiene que estar vinculada a la militancia, y otra parte a lo personal, y después lo colectivo, ¿no? Con los otros y ese recuerdo. Nosotros lo que hicimos fue organizarnos como hijas e hijos, ahora sí es tu pregunta, y hicimos comisiones de trabajo. No existía hijos, es decir, tú dices, ahora por suerte existe hijos, está hijo Suecia también, pero digo, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? Va a buscarlos. ¿Qué hacemos, no? Y empezamos por reunirnos primero, vernos, contarnos la historia, las caras, llorar juntos, irnos juntos, ir a tomar una chela juntos, jugar al fútbol también. Hacíamos muchas actividades y después nos fuimos organizando en comisiones. Una de las primeras fueron comisiones, ¿cómo construíamos un relato desde nuestra visión? Ya no el de las abuelas, la de las madres, la de los organismos, la de nuestros padres, la memoria histórica del país, lo que se contaba en los libros, es decir, en los libros, no sé, mi padre era Saddam Hussein, un guerrillero, ¿saben? Es decir, entonces hay que deconstruir de alguna forma y construir un relato propio. Una herramienta fue reunirnos, organizarnos, no quedarnos solos y solas, estar juntos con otras y con otros para poder construir ese relato crítico también. También muchas veces crítico, la primera o segunda pregunta que te haces, ¿por qué no eligió por nosotros cuando le ofrecieron el exilio? ¿Por qué no se vino y se quedó? Y no eligió la familia y se quedó conmigo criándome como padre y eligió otra opción, ¿no? Y así fue como fuimos dando respuesta en diferentes comisiones. Entre una de esas comisiones está la de recepción, que es como recibimos a compañeras y compañeros que le pasan en otro momento. Nos pasa mucho que llegaba gente, hijos,
estaba en otro momento, estaba en el momento a lo mejor de empezar la búsqueda y nosotros estábamos discutiendo cómo iba a ser, no sé, ponerlo hoy en día, cómo va a ser el proceso de paz en Colombia, cómo se va a ver Colombia de acá a 10 años. Y la compañera y el compañero quiere saber dónde está el cuerpo de su padre o de su madre, o de sus hermanos, o su hermana. Entonces hay que respetar esos tiempos, esos diferentes tiempos que muchas veces suceden. Otra comisión que desarrollamos fue la de legales, porque entendíamos que éramos la generación que tal vez podía dilucidar y poner un poco de luz, entendiendo a la justicia burguesa que hoy se tiene como un elemento sanador, y también haciendo un repaso de nuestros pueblos originarios, era la justicia como elemento reparador, ¿no? Es decir, la justicia, un juicio, una sentencia no devuelve, el padre no devuelve a todos los desplazados, no devolverá la deuda externa que tiene Colombia, no devolverá todos los territorios usurpados por multinacionales, no devolverá muchas vidas que nos faltan, pero como elemento reparador para la no repetición y para construir algo positivo. Algo que nos decíamos con las hijas y los hijos era que en cada manifestación, en cada cosa que desarrollamos, siempre teníamos el no, no a la amnistía, no a la reconciliación, no a la vida, no. Y después de 10 años dijimos, compañero, ¿sí a qué? ¿Sí a qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Cuándo? Hacemos algo programático. Entendíamos que con el equipo de legales teníamos una tarea a desarrollar que ya habían empezado otras y otros, pero que nosotros podíamos culminar, y actualmente son más de 1.600 los procesados por delito de lesa humanidad en Argentina. Entonces se sabe muy poco y hay un interés internacional que se sepa poco justamente de un país que es vanguardia en ese sentido de derechos humanos, porque logramos condenar a más de 1.600 personas, militares, policías, civiles, cómplices de la dictadura cívico-militar argentina, porque entendíamos que ningún genocida, que ningún asesino podía estar suelto. Fue nuestro elemento. No decimos que este debe ser el elemento de cada pueblo, de cada sociedad. Cada pueblo que tiene, Sudáfrica tuvo otra línea, ¿no? Uruguay actualmente tiene otro posicionamiento desde el Estado, que es no hacer políticas de derechos humanos y de memoria en una reconstrucción con la justicia como eje, ¿no? Nosotros sí creíamos que en Argentina ese era el camino, lo pudimos desarrollar y lo desarrollamos con el equipo de legales y conseguimos en el 2010, en el caso por el secuestro, tortura y asesinato de mi papá, la condena a Jorge Rafael Videla, que era la cabeza visible de la dictadura cívico-militar, de Luciano Benjamín Menéndez, de cada uno de los generales y de los policías que fueron y nos secuestraron en la vía pública, ¿no? Entonces veíamos que ese era un elemento reparador, que no es solo el único elemento, son muchos elementos. Y claramente era el arte, la cultura, algo también sanador que teníamos y que desarrollábamos. Tenemos teatro por identidad, música por la identidad, música por la memoria, festivales, y eso nos vinculaba y nos relacionaba, y también una vía de escape también para nosotros, porque muchas veces tenemos estos encuentros de mucha carga, muchas veces hace falta también algo de, cuando veía los abrazos en un momento, la música, son elementos que nos sirven para poder sociabilizar y encontrar espacios en común para respuestas individuales y también para respuestas colectivas. Lo veo mucho más complicado para vosotros que para nosotros, claro, porque nosotros es un exilio, y a lo mejor es más colectivo. La historia de cada uno se parece mucho a la del otro, que tenemos una historia común. Ahora no deja de que cada individuo tiene su historia particular, y por eso también en nuestras asociaciones lo que queremos es recuperar, digamos, la memoria de cada uno, a ver si recogemos todos los testimonios que nos pueden dar para acumular lo más posible todas las memorias que nos pueden dar para reconstruir, digamos, pues, el exilio republicano español. Eso es la parte individual, y eso es lo que hacemos en nuestra asociación, por ejemplo. Pero también la asociación es, cada año organizamos, por ejemplo, en el mes de febrero, organizamos los días, se llaman los caminos de la retirada.
Es decir, que escogemos un lugar, por ejemplo, por donde pasaron nuestros padres, los republicanos españoles, y hacemos una marcha conmemorativa. Entonces nos juntamos pues como 500, 600 personas, y ahora es una fecha que marcada, ¿no?, en la que participa mucha gente. Y eso se hace, pero de manera festiva, se hace de manera alegre, es un encuentro de fraternidad. No queremos llorar a nuestros padres, queremos mostrar que estamos aquí y que seguimos con las ideas que defendieron en aquel momento. Y que la memoria está viva aquí. Pero esto es la parte, digamos, que reúne a todas esas gentes para hacer nuestra fiesta anual del mes de febrero. Pero también nos interesa hacer un trabajo de memoria y de historia. Y es tan importante. Invitamos a historiadores, a gente que ha trabajado sobre el tema, para que nos hable de tal tema, de tal otro, de eso, para que nos explique la historia y vamos así pues reconstruyendo poco a poco. La idea también es hacer que esta historia que ha vivido en la parte de Francia del Pirineo Oriental sea conocido de todos los franceses, porque también el objetivo es que los franceses sepan lo que ocurrió en esas tierras, lo que hicieron los políticos de la época de abrir campos de concentración y meter a todos los republicanos españoles en esos campos. Y ahora pues la historia pues ya está, se ha introducido en el público francés. Y ahora, por ejemplo, en nuestra región todo el mundo sabe exactamente lo que ocurrió en febrero de 1939. Sabe exactamente que en tal lugar había tal y tal sitio. También lo que hacemos es que cada sitio importante de lo que es el Retiro Republicano Español se ponga una placa, por ejemplo, conmemorativa, para explicar lo que ocurrió aquí. En tal estación pasaron pues miles y miles de refugiados que mandaron pues al centro de Francia. Y eso pues hemos puesto, y después ha venido porque el trabajo que hemos hecho era anterior a la realización del Memorial Democrático. Nosotros y hemos hecho ese trabajo que después, claro, ha hecho el Memorial Democrático, pues marcando todos los lugares de la historia de la guerra, de los lugares importantes y todo eso. Eso lo habíamos hecho nosotros ya desde cuando empezamos con la asociación. Pues todo eso estamos haciendo pues cada año cotidianamente. Organizamos pues también espectáculos, canciones, fiestas también, porque cuando nos reunimos tiene que haber ese aspecto festivo, ¿no? Únicamente para llorar. Cuando podemos organizamos también, yo lo digo muchas veces, la creación artística es lo que hace introducir, digamos, la historia en el dominio público. Doy como ejemplo, si el público francés, digamos, y los demás, también el español, conoce Guernica, es porque Picasso creó el cuadro famoso de Guernica. ¿Es que pensaríamos en Guernica si no hubiera ese cuadro? O si existiera el cuadro Felipneri, ¿no? Sí. Felipneri. Eso. Pues eso no lo digo únicamente por Guernica, pero para todo, por todo. Es decir, toda la creación literaria, toda la creación artística contribuye a hacer que esta historia entre en, digamos, el dominio público. Todos los que escriben novelas sobre el tema, y hay muchos que escriben novelas sobre el tema de la retirada, sobre el tema del exilio republicano español. Hay artistas que crean sobre ese tema. Por ejemplo, tenemos a un hijo de republicano español que se llama Sergio Castillo, y él no se llama Sergio, pero Sergio se llama, y que ha hecho cosas magníficas en terracota, que son unos niños, por ejemplo, del exilio, que son una maravilla. Pues organizamos ese tipo de expresiones. Otro pintor que se llama, por ejemplo, José María Guerrero,
que es de la segunda generación, que él no es hijo de nada, sino es artista, pero que ha recuperado el tema y que hace como es un tema artístico para él. Y ha hecho una obra importante. También tratamos de organizar exposiciones sobre los propios artistas republicanos españoles que pasaron por los campos, que dibujaron, que pintaron y que tienen una obra. Y eso es, pues, ponerlo a disposición del público, porque nuestro público no es únicamente el público republicano español, sino el público francés, que se sepa lo que fue. También, claro, el propósito nuestro es recuperar la historia, pero hay un problema político también. La diferencia con vosotros es que hoy España, pues ya no hay frontera, pongamos el caso, ¿no? Y los hijos de republicanos y los republicanos, los pocos que quedan, pueden ir a España, vivir allí en España o tener su segunda casa, porque muchos se han quedado en Francia ya y han hecho su vida en Francia, ¿no? Es decir, que digamos que el contexto es totalmente diferente del nuestro, ¿no? Y ahora, claro, los hijos de republicanos, nuestras asociaciones, miramos hacia España y vamos mirándolo como a ver si podemos recuperar la República Española, por ejemplo, como los temas que hay hoy. Las fosas, por ejemplo, todo lo que son las fosas donde se metieron a miles de republicanos españoles que fusilaron, pues es defender todo este trabajo que se hace. Es decir, que esa es más o menos, no sé si he sido muy claro, pero ese es nuestro trabajo de hijos de republicanos españoles.